La Ruta de la Plata. Cómo Potosí, China y el Pacífico dieron origen a la primera economía global. Dos mundos, separados por un océano inmenso, sin contacto directo, sin conocimiento mutuo, estaban en el siglo XVI a punto de conectarse. No por una decisión consciente, no por un plan global, sino por una necesidad de plata. En China, tras la consolidación de la dinastía Ming, la economía estaba en expansión. El comercio crecía, las ciudades se dinamizaban y una densa red de ríos, canales y rutas terrestres articulaban el territorio, proyectándose más allá de sus fronteras y conectando China con el resto de Asia. Pero había un problema. El sistema monetario no estaba preparado para ese crecimiento. Las monedas de cobre servían para lo cotidiano, pero eran inútiles para grandes transacciones. El papel moneda, por su parte, había perdido credibilidad. China necesitaba algo más confiable, algo compacto, algo universal, y lo encontró en la plata. A lo largo del siglo XVI, este metal se convirtió en la base de las grandes operaciones comerciales y con ello su demanda se disparó. China no estaba sola. Formaba parte de una vasta red comercial que conectaba Japón, el sudeste asiático y múltiples rutas marítimas. Japón aportaba plata y cobre. Las Islas Molucas aportaban clavo y nuez moscada, especias raras y codiciadas. Java producía arroz. Borneo ofrecía alcanfor y maderas finas. Vietnam comerciaba sedas y cerámicas. Siam exportaba arroz y estaño. Filipinas aportaba oro, cera y perlas. Y el estrecho de Malaca reunía mercaderes de toda Asia. En el centro de esta red, China exportaba productos altamente valorados, sedas, porcelanas, objetos laqueados. Pero había un desequilibrio. Muchos de sus socios no podían ofrecer bienes equivalentes, así que pagaban en plata. La economía asiática en su conjunto comenzaba a girar en torno a ese metal, con China como su principal destino. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en los Andes sudamericanos, se desarrollaba una historia completamente distinta. En 1532, los españoles llegaron al Imperio Inca, un imperio debilitado por una guerra interna. Ese mismo año, Atahualpa fue capturado en Cajamarca. Poco después, ejecutado. El orden político colapsó. Cusco fue ocupado. Lima fue fundada en 1535 y las expediciones avanzaron hacia nuevas regiones. En la zona de Charcas ya existían explotaciones mineras, pero en 1545 ocurrió algo extraordinario. Se descubrió el Cerro Rico de Potosí. Cerro Rico era literalmente una montaña de plata y su explotación comenzó casi de inmediato. A sus pies surgió rápidamente la ciudad de Potosí. En pocas décadas se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo y en el principal centro productor de plata del Imperio Español. De las entrañas del Cerro Rico brotaba una riqueza inmensa, una riqueza que, sin saberlo, respondía exactamente a la necesidad que crecía al otro lado del planeta. Pero había un obstáculo inmenso, el Océano Pacífico. Durante décadas, el Pacífico fue una barrera. Los barcos podían navegar hacia Asia, impulsados por los vientos alisios, pero regresar era otra historia. Expediciones enteras fracasaban, pues los vientos jugaban en contra. Marineros desaparecían en el intento. El océano parecía permitir un solo sentido,
Era una ruta sin retorno, hasta que alguien decidió no seguir las reglas. En 1565, Andrés de Urdaneta cambió el enfoque. En lugar de insistir en la ruta tropical, navegó hacia el norte aprovechando los vientos estacionales. Buscaba algo distinto y lo encontró. Los vientos del oeste y la corriente del Curochío. Con ellas logró cruzar el Pacífico de regreso a América. Había resuelto el problema. Había descubierto el tornaviaje. Ese momento lo cambió todo. A partir de entonces, el océano dejó de ser una barrera y se convirtió en un puente. Nació una nueva ruta, el Galeón de Manila. Desde 1571, barcos cruzaban regularmente entre Asia y América. En un sentido, transportaban sedas, porcelanas, especias, objetos de lujo. En el otro, plata. China se convirtió en el destino principal de ese flujo, y la demanda no dejó de crecer. En 1581, las reformas fiscales de la dinastía Ming exigieron que los impuestos se pagaran en plata. La necesidad se volvió estructural. Además, el metal tenía mayor valor en China que en Europa. El incentivo era evidente. La plata debía ir hacia Asia, siendo su principal fuente Potosí. Las cifras lo confirman. Durante los siglos venideros, posiblemente entre un tercio y la mitad de la plata americana terminaría en China, gran parte de ella extraída de Potosí. El resto fluiría hacia Europa, pero el eje del sistema ya era global. Sin que nadie lo planificara, la expansión económica de China, la explotación minera en los Andes y el descubrimiento de una ruta en el Pacífico terminaron encajando como piezas de un mismo mecanismo. La plata conectó continentes, unió mercados y creó, por primera vez, un circuito económico continuo entre América, Asia y Europa. Así, en el siglo XVI, sin tratados globales, sin mapas completos del mundo, nació algo completamente nuevo, una economía interconectada a escala planetaria, la primera globalización.